Papá murió y comenzó la guerra por su herencia. Cuando papá murió, sentí que el mundo se partió en dos. No solo porque lo perdimos, sino porque con él también se fue lo poco que nos mantenía unidos como familia. Mi padre, don Álvaro, era el tipo de hombre que llenaba una habitación con su presencia. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Tenía manos grandes y ásperas de tantos años de trabajo en la carpintería familiar, esa que levantó desde que era joven y que hizo crecer hasta convertirse en una de las más reconocidas del pueblo. Era un hombre de respeto, admirado y querido, incluso temido por algunos, pero, sobre todo, era el centro de todo en casa, el que mediaba en las discusiones, el que ponía límites, el que calmaba a mamá cuando su carácter fuerte se salía de control, y el que, de alguna manera, mantenía a mis hermanos y a mí juntos. Éramos 4 hijos. Mateo, el mayor, abogado de prestigio en la ciudad. Carla, la única mujer, casada con un político local y siempre preocupada por las apariencias. Yo, Julián, el tercero, quizás el más distante de todos. Y Diego, el menor, aún terminando la universidad. Cada uno con nuestras vidas, con nuestras diferencias, pero unidos, aunque sea superficialmente, por la figura de papá. El día de su muerte fue una mezcla de lágrimas, silencios incómodos y llamadas interminables. Nadie sabía qué hacer. Mamá se encerró en su cuarto y no salió durante horas. Mateo llegó con su esposa, trajeado como si viniera de una reunión. Carla organizó todo el velorio como si fuera un evento político. Y yo simplemente me senté en el patio con Diego, sin decir palabra, mirando el viejo limonero que papá había plantado cuando yo nací. Durante el velorio, mucha gente vino. Todos hablaban de lo buen hombre que era, de lo mucho que había hecho por el pueblo. Y mientras más escuchaba, más sentía que lo que decían no era del todo cierto. No porque papá no fuera ese hombre, sino porque nadie sabía lo que pasaba dentro de nuestra casa. Las tensiones, las rivalidades escondidas, las conversaciones a medias. Esa noche, me di cuenta de que lo que parecía ser una familia unida era solo una ilusión cuidadosamente sostenida por él. Pero la verdadera ruptura no vino con su muerte. Llegó días después, cuando el abogado de la familia nos citó a todos en la sala de estar para leer el testamento. Papá había sido meticuloso con todo en su vida, así que no esperábamos sorpresas. Pero estábamos equivocados. El testamento de don Álvaro, comenzó diciendo el abogado, es claro y legalmente válido. Lo dijo con una seriedad que solo aumentó la tensión en el ambiente. Nadie hablaba. Mamá estaba rígida, con las manos entrelazadas. Mateo se recostó en la silla como si ya supiera el contenido. Carla sostenía su bolso como si temiera que alguien se lo fuera a quitar. Y Diego, al borde de las lágrimas, no podía ni levantar la mirada. El abogado continuó. La carpintería, el negocio familiar que durante años todos habíamos asumido que sería compartido, o al menos dividido, fue dejado completamente a Mateo. La casa grande donde crecimos, a Carla. Las cuentas bancarias, los terrenos, incluso el viejo coche que papá amaba, todo fue repartido entre ellos tres. ¿Y yo? Nada. Ni una palabra, ni una explicación. Recuerdo haberme quedado inmóvil. Al principio creí que había un error, que tal vez había otra hoja, pero número. Mi nombre no fue mencionado en ningún momento. El aire se volvió espeso. Miré a mamá, esperando alguna reacción, pero su rostro seguía inmutable, como si lo hubiera sabido desde el principio. ¿Qué significa esto?, pregunté. Mi voz sonó más tranquila de lo que sentía. Mateo me miró de reojo. Papá tomó sus decisiones. Tal vez debiste estar más presente. ¿Más presente?, repetí, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. ¿Eso justifica que me deje fuera como si no fuera su hijo? Nadie respondió. Carla desvió la mirada. Diego intentó decir algo, pero mamá le tomó la mano y le negó con la cabeza. Salí de la casa sin decir nada más. Caminé por las calles del pueblo, recordando cada rincón donde había estado con papá. Cada momento, cada consejo, cada silencio compartido. No entendía, no podía entender. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer eso? Durante los días siguientes, el ambiente en la familia se volvió tenso, casi irrespirable. Mateo comenzó a mover los papeles para tomar posesión de la carpintería. Carla empezó a hacer planes para remodelar la casa. Y yo intenté no odiarlos. Intenté recordar que eran mis hermanos. Pero la herida era profunda. Empecé a revisar todo lo que tenía. Llamé al abogado, pedí una copia del testamento. Leí y releí cada línea. Busqué inconsistencias, palabras ocultas, cualquier indicio de que aquello pudiera impugnarse. Y cuanto más buscaba, más encontraba detalles sospechosos. Fechas que no cuadraban, documentos firmados cuando papá ya estaba enfermo. Firmas que no parecían suyas. Y entonces me di cuenta, no era un error, era una traición. Actualización 1. Después de aquella lectura del testamento, los días se volvieron más oscuros. No solo en el clima. Llovía constantemente, como si el cielo supiera lo que estaba pasando en mi familia, sino también en el ambiente. Los saludos se volvieron secos, las miradas, esquivas. El desayuno, que antes era una rutina ruidosa cuando todos veníamos de visita, se volvió un ritual silencioso donde el sonido más fuerte era el del café cayendo en las tazas. Mateo se mudó a la casa de papá
casi inmediatamente. No preguntó, no pidió permiso. Llegó con cajas, con su esposa, y un aire de superioridad como si fuera el nuevo patriarca. Decía que tenía que organizar los documentos del negocio, pero todos sabíamos que solo quería marcar territorio. Carla, por su parte, comenzó a hacer planes para redecorar la casa familiar, la que mamá todavía ocupaba. Fue tan descarada que incluso trajo a un arquitecto para ver posibilidades de ampliación, sin preguntarle a nadie. Y mamá estaba en una especie de trance. No decía nada, no protestaba. Parecía que le hubieran arrancado la voz, junto con el alma, cuando papá murió. A veces la encontraba en la sala, mirando una vieja foto de él, como si hablara con ella en silencio. Otras veces la escuchaba llorar por las noches, sola en su cuarto, creyendo que nadie la oía. Yo me quedé en casa unos días más, sin saber por qué. Tal vez esperaba que todo se arreglara. Tal vez aún tenía fe en que mis hermanos recapacitaran, que vieran lo injusto de todo. Pero número. Cada día me hacía sentir más extraño en mi propio hogar. Una tarde, mientras Diego y yo estábamos en el patio, él rompió el silencio. «No entiendo por qué te dejó fuera, Julián», dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien escuchara. «Yo tampoco. Pero hay cosas que no sabes». Lo miré. «¿Qué cosas?» «Papá, antes de morir, discutió con Mateo. Fuerte. Cerraron la puerta de su estudio, pero yo estaba en el pasillo. Escuché a Mateo decir algo de firmar o enfrentarse a las consecuencias. No entendí mucho, pero papá estaba muy alterado después de eso. Mi pecho se apretó. «¿Y por qué no lo dijiste antes?» «Tenía miedo. Mateo puede ser muy persuasivo. Tú sabes cómo es». Esa conversación fue la chispa. Empecé a moverme, a investigar. Fui a ver al abogado de papá, el mismo que leyó el testamento. Lo encontré en su oficina, entre montañas de papeles y olor a tabaco. Cuando le pregunté sobre las fechas de los documentos, vaciló. «Don Álvaro firmó esto en enero». «¿Estás seguro?» En enero él ya no podía ni escribir bien. Estaba sedado casi todo el mes. «Bueno», el hombre bajó la voz, «yo solo soy el notario». Los documentos llegaron firmados. No vi el momento exacto. Salí de allí con un nudo en la garganta. No podía probar nada, pero algo dentro de mí gritaba que había sido engañado. No solo yo, también papá. Empecé a recordar cosas, cómo Mateo desaparecía por horas en la clínica, cómo Carla hablaba de proteger los bienes, cómo mamá a veces bajaba la mirada cuando se hablaba del testamento. Todo encajaba. Esa noche, mientras todos dormían, entré al estudio de papá. Todavía tenía su olor, sus libros, su libreta de notas, sus herramientas ordenadas. Empecé a buscar. Entre cajones, papeles viejos y carpetas, encontré un sobre cerrado. Era de papá, su letra inconfundible. Para cuando ya no esté. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta. Una sola hoja. «Julián, hijo, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Lamento lo que va a pasar. He intentado evitarlo, pero mis fuerzas ya no me acompañan. Quiero que sepas que no fue mi decisión dejarte fuera. Firmé cosas que no entendía, bajo presión, y ahora no puedo revertirlo. Confío en ti. Cuida de tu madre. No confíes en Mateo. Él tiene planes que van más allá del negocio. Y Carla, no la juzgues, pero no la sigas. Te amo, papá». Me quedé sentado en esa silla por horas. Lloré, de rabia, de tristeza, de impotencia. Ya no era solo una sospecha. Papá había sido manipulado. Todo fue una jugada, un plan diseñado por Mateo para quedarse con todo. No solo con los bienes, sino con el control. Y yo, el único que no buscaba poder, me convertí sin querer en el único que podía detenerlo. Desde ese día, algo en mí cambió. Empecé a grabar conversaciones, a revisar cada papel, a hablar con gente que trabajó con papá en sus últimos meses. Algunos empleados me dijeron que papá se quejaba de presiones, otros que lo veían discutir con Mateo a menudo. Poco a poco, las piezas del rompecabezas empezaron a armarse. Pero no podía actuar sin pruebas sólidas. Sabía que Mateo no se iba a quedar de brazos cruzados si lo enfrentaba. Era inteligente, calculador, con contactos en todas partes. Si me equivocaba, podía perderlo todo. Una semana después, en la cocina, enfrenté a mamá. «Mamá, necesito saber la verdad. ¿Tú sabías que papá fue presionado para firmar esos documentos?» Ella bajó la mirada. Se tomó unos segundos. «Lo supe, pero no hice nada». «¿Por qué?» «Porque tenía miedo, hijo. Tu padre estaba débil. Mateo amenazó con llevarlo a una clínica lejos si no cooperaba. Dijo que lo estaba protegiendo, pero era una mentira. Yo no sabía a quién acudir. Y cuando todo pasó, ya era tarde. Esa confesión me destrozó. Pero también me dio fuerzas. Ya no estaba solo. Mamá me creía. Diego también. Solo necesitábamos actuar con inteligencia. La guerra por la herencia apenas comenzaba. Actualización 2. Desde que descubrí la carta de papá, dormir se volvió casi imposible. Daba vueltas en la cama, repasando cada conversación, cada gesto de Mateo, cada silencio de mamá. Mi mente era un campo de batalla, donde la voz de papá me pedía justicia y la sombra de mis hermanos intentaba sofocarla con mentiras.
A la mañana siguiente, mientras tomaba café, vi a Carla hablando por teléfono en el jardín. La escuché decir algo sobre documentos que deben desaparecer y la cuenta en Panamá. Se me heló la sangre. Ya no era solo ambición, era corrupción. Y si había dinero moviéndose en secreto, eso significaba una sola cosa. Estaban escondiendo pruebas. Llamé a Diego y le conté todo. Él no dudó ni un segundo. Tenemos que actuar ya. ¿Cómo? No tenemos pruebas suficientes. ¿Y si hacemos que las consigan ellos mismos? Así nació el plan. Diego le propuso a Carla y a Mateo que nos reuniéramos todos, para reorganizar las tareas del negocio familiar y unificar las decisiones. Fingimos estar interesados en una reconciliación, en ser parte del equipo. Ellos, confiados y con el ego inflado, aceptaron. Estaban tan seguros de su victoria que ni siquiera sospechaban. Ese día, Diego escondió una grabadora en el despacho. La idea era simple: provocar a Mateo, tocar el tema de los documentos, dejar que hablara de más, y funcionó. Durante la reunión, Mateo se impacientó. Cada vez que preguntábamos por las decisiones de papá antes de morir, se ponía nervioso. Finalmente, explotó. Todo eso ya está firmado. No importa si papá estaba lúcido o no, lo importante es que lo firmó. Silencio. Carla le tocó el brazo, intentando calmarlo. Mateo, por favor. No, estoy harto. Siempre quise quedarme con el negocio. Lo construí con él. Ustedes solo aparecieron cuando había dinero. Esa grabación era oro puro. Diego y yo la escuchamos una y otra vez, asegurándonos de tener respaldo digital en varios dispositivos. Pero sabíamos que no bastaba. Necesitábamos algo más fuerte, algo que cerrara el caso. Entonces decidimos visitar a don Elías, el antiguo contador de papá. Un hombre mayor, de mirada honesta y memoria afilada. Al principio no quiso hablar. No me meto en asuntos familiares, muchachos. Pero esto no es solo un asunto familiar, don Elías, dije. Aquí hubo manipulación, amenazas. Papá fue forzado a cambiar su testamento. El viejo suspiró. Lo sabía. Álvaro vino a mi oficina en diciembre. Quería dejar claro que su empresa debía dividirse equitativamente. Me habló de ustedes, de lo orgulloso que estaba de cada uno. Pero en enero todo cambió. Me llamó Mateo, me dijo que el nuevo testamento sería diferente y que no debía hacer preguntas. Desde entonces, supe que algo andaba mal. Nos entregó una copia escaneada de los papeles originales de diciembre, fechados, firmados, con el logo de la empresa. Eran diferentes a los que Mateo había presentado ante el abogado. Había dos versiones del testamento. Con eso en mano, fuimos donde el abogado de la familia. Al principio quiso desentenderse, pero cuando le mostramos la grabación y los documentos, palideció. No sabía que había dos testamentos. Lo sabía, lo interrumpí. Pero decidió mirar hacia otro lado. Ahora tiene una opción: limpiar su nombre o hundirse con ellos. Aceptó colaborar. Nos prometió que haría una revisión legal completa y que solicitaría la anulación del testamento fraudulento en caso de confirmarse la manipulación. Pero Mateo se enteró. No sé cómo, pero lo hizo. Esa misma noche apareció en casa de mamá. Gritó, amenazó, rompió una silla. Nos llamó traidores. Voy a quedarme con todo, ¿entienden? No me van a quitar lo que es mío. Mamá lo echó. Por primera vez en semanas, levantó la voz. Álvaro no te crió para esto. Él quería una familia unida, no buitres peleando sobre su cadáver. Mateo se fue, pero sabíamos que no iba a rendirse. La guerra acababa de pasar a otro nivel. Al día siguiente recibimos una carta de su abogado. Nos acusaba de difamación, de manipular documentos, de invadir la privacidad de Mateo. Una demanda legal. Sabíamos que era solo una táctica para intimidarnos, pero funcionó. Carla se asustó. Nos llamó llorando, diciendo que no quería más peleas, que solo había seguido lo que Mateo decía. No quiero perder a mi familia, dijo. No por dinero. Carla aceptó testificar si era necesario. Fue un alivio, pero también la puso en peligro. Mateo era capaz de cualquier cosa. Esa misma semana, su coche apareció con las llantas rajadas y una nota en el parabrisas. Las ratas no hablan. Sabíamos quién había sido, pero no podíamos probarlo. Yo no pensaba retroceder. No después de todo lo que descubrimos. Empecé a trabajar con un abogado independiente. Diego y Carla me ayudaban a reunir todo: correos, audios, mensajes, fechas, inconsistencias. Construíamos un caso sólido. Y entonces llegó la carta del juzgado. El juez aceptaba revisar la validez del testamento. Teníamos una oportunidad real. La noche anterior a la audiencia, mamá vino a mi cuarto. Hijo, dijo, estoy orgullosa de ti. No sé si estoy haciendo lo correcto, mamá. Lo estás, no por lo que puedes ganar, sino por lo que no estás dispuesto a perder: tu dignidad. Tu padre estaría orgulloso también. Esa noche dormí mejor, porque supe que, sin importar el resultado, al menos luchábamos por la verdad. Actualización 3. La audiencia judicial se fijó para un lunes por la mañana. Durante días, la tensión en casa era insoportable. Mamá apenas hablaba, Carla evitaba cualquier conversación larga, y Diego se encerraba con su abogado revisando cada detalle del expediente. Yo, por mi parte, sentía que caminaba sobre una cuerda floja, con todo el peso de la familia a mis espaldas. El tribunal no era lo que imaginaba. Nada de grandes salas ni jueces con mazos. Era una sala pequeña, fría, con sillas duras y paredes grises.
pero lo que se decidiría ahí podía cambiar nuestras vidas para siempre. Mateo llegó primero. Traje oscuro, mirada desafiante, sonrisa arrogante. A su lado, su abogado, un tiburón con cara de ángel. Carla entró después con gafas de sol y temblando. Diego la abrazó y le susurró algo que apenas escuché. «Ya no estás sola». El juez, un hombre calvo de voz grave, pidió silencio y abrió el expediente. Lo que siguió fue una guerra de palabras, documentos, fechas y versiones enfrentadas. Nosotros teníamos grabaciones, testigos, el primer testamento firmado en diciembre. Mateo tenía el documento que, según él, papá firmó en enero. Todo giraba en torno a una pregunta. ¿Estaba Álvaro en pleno uso de sus facultades mentales cuando cambió el testamento? El médico que atendía a papá fue llamado como testigo. Su testimonio fue devastador. En enero, el señor Álvaro presentaba claros signos de deterioro cognitivo. Olvidaba nombres, confundía fechas, incluso tuvo episodios de desorientación. En mi opinión, no estaba en condiciones de firmar ningún documento legal. Mateo se removió en su asiento. Su abogado objetó, intentó desacreditar al médico, pero el juez lo detuvo. Aquí valoramos hechos, no excusas. Después fue el turno de Carla. Subió al estrado con las manos temblando. Contó cómo Mateo la presionó, cómo le pidió que destruyera ciertos documentos, cómo la manipuló con miedo y lealtad familiar. Tenía miedo, dijo, con lágrimas. Pero ya no. El juez la miró con atención. Asintió. Y en ese momento supe que algo había cambiado. Por primera vez, no estábamos perdiendo. El abogado de Mateo intentó un último movimiento desesperado. Mostrar correos antiguos de papá donde parecía favorecer a su hijo mayor en decisiones empresariales. Pero eran vagos, inconclusos, y el juez no los consideró prueba suficiente. La audiencia terminó. El juez anunció que emitiría su veredicto en 3 días. 3 días, una eternidad. Durante ese tiempo, Mateo desapareció. No contestaba llamadas, no aparecía en su departamento, no iba a la empresa. Supimos, por un antiguo socio de papá, que estaba buscando formas de sacar dinero de las cuentas ocultas. Probablemente pensaba escapar del país si el fallo no le favorecía, pero no lo logró. El tercer día, el juez emitió su decisión. El testamento de enero quedaba anulado. El documento original, firmado en diciembre, sería el único válido. La empresa, las propiedades, todo sería repartido equitativamente entre los 3 hijos. Mamá lloró en silencio al escuchar el fallo. Diego me abrazó con fuerza. Carla rompió en llanto. Pero en medio de la alegría también estaba el dolor. Habíamos ganado, sí, pero a un precio altísimo. La familia había quedado hecha trizas. Mateo apareció esa misma noche. Se presentó en casa con una botella rota en la mano y los ojos desquiciados. «Me lo quitaron todo. ¡Todo! ¡Vete, Mateo!», gritó mamá desde el pasillo. «No tienes nada más que hacer aquí». Pero no se fue. Se acercó a mí. Estaba a punto de decir algo más cuando Carla se interpuso. «No destruyas lo que queda, Mateo. Por favor». Él la miró, y por un segundo vi al hermano que alguna vez admiré, el que me llevaba al colegio, el que me enseñaba a montar bicicleta. Ese hermano ya no existía. «No me hablen más», murmuró. «No tengo familia». Se fue, esta vez para siempre. Los meses siguientes fueron confusos. Heredamos partes iguales de la empresa, sí, pero también responsabilidades. Mamá cayó en una tristeza profunda. Diego y yo hicimos lo posible por estabilizar las finanzas, mientras Carla se mudó a otra ciudad, buscando paz. Un día, limpiando el estudio de papá, encontré algo entre sus libros, una fotografía antigua. Salíamos todos juntos, papá, mamá, Mateo, Carla, Diego y yo. Sonrientes, felices, sin dinero, sin herencias, sin odio. La guardé en mi cartera, porque en medio de esta guerra necesitaba recordar que alguna vez fuimos familia. Y quizás, algún día, podríamos volver a serlo. Actualización 4. Después del fallo, la vida intentó volver a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. Las grietas eran profundas, y aunque legalmente todo había terminado, emocionalmente apenas comenzaba la verdadera guerra. La empresa quedó bajo la administración conjunta mía, de Diego y de Carla. En teoría, debíamos tomar decisiones juntos. En la práctica, no pasaba un solo día sin discusiones, miradas pesadas y sospechas. Carla, aunque con buenas intenciones, se mantenía distante. Diego, más práctico, quería vender su parte. Yo, testarudo, quería preservar el legado de papá. Una noche, mientras revisaba documentos en la oficina, Carla apareció sin avisar. Llevaba una carpeta en la mano. «Necesitas ver esto», me dijo, seria. Dentro había copias de transferencias bancarias, contratos sospechosos y pagos a nombre de sociedades fantasmas. Todo firmado por Mateo y por papá, semanas antes de su muerte. «Esto... ¿de dónde lo sacaste?», pregunté. «Lo tenía escondido. Papá me lo mostró días antes de morir. Me dijo que, si algo le pasaba, debía entregártelo a ti. Pero tenía miedo. Pensé que si lo escondía, todo acabaría. Me equivoqué. Aquellos documentos demostraban que Mateo llevaba años vaciando las cuentas de la empresa en secreto, desviando fondos,
y usando el nombre de papá como aval en operaciones ilegales. Si esto salía a la luz, Mateo no solo perdería todo lo que aún conservaba, también enfrentaría cargos criminales graves. Carla temblaba. No sé qué hacer. Si esto se publica, no solo lo destruyes a él, destruyes la memoria de papá. Me quedé en silencio. Parte de mí quería justicia. Otra parte solo quería paz. Déjame pensarlo, le dije, y guardé la carpeta en una caja fuerte. Durante los días siguientes, la tensión creció. Diego descubrió la existencia de la carpeta y exigió que la usáramos para limpiar completamente la empresa y recuperar lo robado. Carla se oponía. No todo se arregla destruyendo lo que queda, me gritó. A veces el silencio es lo único que nos mantiene vivos. La relación entre nosotros tres empezó a resquebrajarse. Las reuniones eran gritos, las decisiones, imposibles. El legado de nuestro padre nos había convertido en enemigos, pero el destino tenía más preparado. Un día, al salir de la oficina, 2 hombres me interceptaron en el estacionamiento. Me empujaron contra el auto, me susurraron al oído. Deja de escarbar donde no debes. Tu padre también era culpable. No supe quién los mandó, pero en el fondo lo imaginaba. Fui directo a casa de mamá. Le conté lo que había pasado. Ella no se sorprendió. Álvaro no era perfecto, me dijo. Hizo cosas que me rompieron el alma, pero también fue un buen padre. Yo aprendí a vivir con ambas verdades. La carpeta. ¿Debía destruirla? ¿Entregarla? ¿Protegerla? Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, recibí una llamada. Mateo estaba en el hospital. Intento de suicidio. Había ingerido una mezcla de medicamentos y alcohol. Lo encontraron inconsciente en un motel de carretera. Corrí. Carla ya estaba allí, llorando, sin poder hablar. Diego estaba en shock. Yo entré a la habitación, lo vi en la cama, con tubos y máquinas pitando a su alrededor. Ese no era Mateo. Era un niño perdido, herido, roto por sus propias decisiones. Y por las nuestras también. Me senté a su lado. Le tomé la mano. No sé si mereces perdón, pero eres mi hermano, y no quiero perderte. Mateo no despertó ese día, ni el siguiente. Estuvo en coma 3 días. Al cuarto, abrió los ojos. Me miró. No dijo nada. Solo lloró. Decidimos no presentar la carpeta, ni llevarlo a juicio. Solo condicionamos su firma en un documento. Renunciaba a toda parte restante de la herencia, a cambio de que todo lo demás quedara en silencio. Aceptó. No fue justicia. Fue supervivencia. Hoy, meses después, Carla vive en Chile. Diego vendió su parte y se mudó a Europa. Yo sigo aquí, en la oficina, en el lugar donde todo empezó. A veces mamá me llama. Me pregunta si Mateo ha escrito. Le digo que no. Le miento. La carpeta está en mi cajón, sellada, esperando. Y cada vez que la veo, me pregunto, ¿el precio del silencio? ¿Valió la pena? Actualización 5. El tiempo, como siempre, pasó de manera implacable. Todo lo que alguna vez consideramos seguro, la familia, la empresa, el legado de papá, se desmoronó. No todo se resolvió con la firma de un papel o el perdón entre los hermanos. Algunos demonios seguían acechando en las sombras, incluso años después. Mateo, después de su intento de suicidio, desapareció de nuestras vidas. Nadie sabe a ciencia cierta a dónde fue. Algunos dicen que está en alguna ciudad de Europa, otros aseguran que se escondió en una casa en las montañas, alejado de todo y de todos. Carla, con su alma rota, encontró algo de consuelo en el sur de Chile, alejada de las sombras que la perseguían. Diego hizo lo que siempre había querido, vender su parte, cortar todo lazo y empezar de cero en otro continente. Pero yo me quedé aquí. La empresa, en teoría, estaba a salvo, pero no era más que una fachada. Los días seguían, pero no había alegría. A pesar de que había ganado, a pesar de que la herencia había sido finalmente nuestra, la familia se había perdido. No había reconciliación posible. Un día, mientras revisaba los libros de contabilidad, encontré algo extraño. Una cuenta oculta a nombre de papá. Había una transferencia grande hecha un año antes de su muerte, en la que no figuraban los detalles. Nadie lo había notado, ni los abogados, ni los contadores. Solo estaba allí, como una sombra que no había sido vista. Lo que descubrí a continuación fue aún más perturbador. Esa cuenta estaba conectada a un destino inesperado, a un lugar que tenía relación con Mateo. El dinero había sido transferido a una entidad offshore, y por algún motivo, la conexión entre la empresa y esa transferencia había sido cuidadosamente escondida. Algo en mi interior se rompió en ese momento, algo que no podía ignorar. Decidí ir a buscar respuestas. No estaba dispuesto a dejar que el legado de papá fuera manchado una vez más. No estaba dispuesto a que nuestra historia se quedara en el olvido. El viaje me llevó a las Islas Caimán. Allí, en una pequeña oficina sin señales de la ostentación habitual, encontré lo que estaba buscando. Un hombre llamado Gabriel, quien había trabajado con papá en el pasado. Él fue quien me reveló lo que nadie había querido decirme. Papá había estado involucrado en negocios ilegales, mucho antes de que la herencia se convirtiera en la guerra que viví. Álvaro, tu padre era más que un empresario.
me dijo Gabriel con una sonrisa triste. Era un hombre que tenía que hacer sacrificios. Y a veces esos sacrificios no eran legales. Las palabras me destrozaron. Toda la imagen que tenía de mi padre se desmoronó. Él, el hombre al que había admirado, había sido parte de un juego más grande que todos nosotros. Y no solo eso. Su implicación en esos negocios había sido la causa de muchas de las decisiones que tomamos después. Regresé a casa. Carla, ya no en Chile, sino en la ciudad por razones que nunca supe bien, me esperaba. Diego, con su nueva vida en Europa, no respondió a mis mensajes. Mamá. Mamá seguía esperando noticias de Mateo, sin saber que su hijo ya no era el mismo. La decisión estaba tomada. La empresa sería vendida. No por dinero, sino por paz. Decidí cerrar ese capítulo, no solo por mí, sino por mamá. Porque aunque no lo dijera, ella nunca iba a dejar ir a Mateo. El contrato fue firmado en una fría mañana de invierno. Vendí todas las acciones y propiedades que habíamos heredado, y dividí el dinero entre los tres. Cada uno eligió su camino, dejando atrás todo lo que alguna vez nos unió. El silencio se apoderó de todo. No hubo despedidas, ni lágrimas, solo el sonido de las páginas firmadas. Hoy, muchos años después, todavía llevo la carpeta conmigo. Está guardada en un lugar seguro, en un rincón apartado. Es el último vestigio de una guerra que nunca quise librar, pero que me cambió para siempre. La herencia, al final, no fue lo más importante. Lo importante fue lo que nos hizo perder: la familia, la confianza, el amor. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si valió la pena. Si todo ese sufrimiento, ese sacrificio, nos llevó a algo mejor. La respuesta no llega. Solo permanece el eco de las decisiones tomadas, de las puertas cerradas, y de un legado que ya no se puede recuperar. La última herencia no fue de dinero, fue de silencio.